¿Cómo van? Ah, entonces, terminé de corregir el examen. Entonces, una información. Puntos totales fue 60, am, que en SICUA van a ver el número total de puntos que tienen. Buenos días todos. Entonces, para pasar este curso, necesita un 48% total, ¿ok? Entonces, si alcanza 48% de la nota, entonces pasa el curso. 48% de 60 puntos son 28.8 puntos. Entonces, si usted tiene un puntaje en el examen que es 28.8 o cerquita a 28.8, puede pensar que no hay problema de pasar, ¿sí? Entonces, yo noté que esta vez felicitaciones, hay como 4 o 5 personas que alcanzaron de sacar notas buenísimas, que estamos hablando de por encima de 54, 53, esos son notas muy buenos, porque el otro extremo de conseguir un 5 son 93%. Entonces, si saca un 93% en el curso, su nota es 5. Es decir, que no necesita un 100% para conseguir un 5, sino solamente un 93%. Ahora, porque yo estoy haciendo este tipo yo siempre corrijo en porcentaje, aquí es cómo convertir un porcentaje, aquí adentro de las paréntesis tenemos el porcentaje, ¿sí? Para convertir su porcentaje a una nota a escala 5 como estamos usando en la universidad, tiene que multiplicar su nota en porcentaje por 0.0435 y sumar 0.913. Esto es la ecuación de una línea donde un 48% es un 3 y un 93% es un 5. Eso es una ecuación para una línea, ¿ok? Ok, entonces el promedio fue 37.5%, perdón, puntos. Si pone el porcentaje, hace el cálculo de porcentaje, es decir, 37.5 dividido por 60 multiplicado por 100, entonces eso es un 62.5%. Si pongo este 62.5 aquí, entonces, y hago el cálculo, esto 62.5% corresponde a un 3.63. ¿Listo? Entonces el promedio en este examen fue 3.63. Y el promedio de tiempo gastado fue 47 minutos. Acuérdese que en total fueron 50 minutos para el parcial. Ahora, me cuentan, ¿cómo se sintieron? ¿Se sintieron muy apretados por tiempo? Muy. Ok. Ok, entonces mucha gente dicen que fue muy apretado el tiempo. Ok, entonces, una razón para hacer esto es, yo sé que esto sintieron que no hubo suficiente tiempo, pero el hecho que tenemos el parcial libros abiertos, esto implica que tiene todos los recursos. Si fuera yo, tomando el examen, ¿qué haría yo? Es tomar todos los objetivos, resolver todos los objetivos y tener esos objetivos resueltos enfrente mía durante el examen. Porque se puede hacer en este caso porque puede usar cualquier recurso que quiere menos otros estudiantes o menos otras personas, ¿ok? Entonces,
Por eso, mi estrategia será hacer el trabajo duro antes del examen para tratar de organizar todo. ¿Ok? Entonces, eso es mi sugerencia para el próximo examen, porque vamos a, eh, vamos a hacerlo de igual forma. Sí, yo sé que fue un estrés tremendo, pero fue un poquito a propósito y realmente el promedio es más o menos como los promedios de otros semestres, ¿ok? Entonces no es tan fuera de, eh, no sé, es como la nota no fue muy bajito. De pronto podemos pensar en aumentar un tris el tiempo del examen, pero la idea es que yo no quiero que ustedes están allá sentados, um, no sé, con la tentación de contactar uno a los otros, ¿ok? Entonces, eso es parte de la razón, ¿ok? Pero en general no les fue mal. Una cosa que, ok, entonces realmente veo, hay 4 personas que están en riesgo porque tienen notas bastante bajitos. Ok, entonces hubo una pregunta sobre, voy a ignorar este timbre del teléfono. Ok, entonces no quiero que devuelvan en las preguntas porque que de verdad eso para nosotros es muy difícil porque no hay lockdown browser, no hay nada de este estilo. No quiero complicar la vida, entonces yo prefiero hacerlo como estoy haciéndolo, no devolver. Entonces, eso es no es muy probable que vamos a cambiar esto, ¿ok? Yo sé que es difícil, pero estoy tratando de hacer las cosas como en forma muy justo. Y yo sé que un examen es un estrés, ¿ok? Yo entiendo perfectamente. Ok, entonces quiero hacer un comentario solamente que hay 4 personas que tienen notas muy bajitos, por debajo de 20 puntos. Entonces, esas personas tienen que como evaluar qué van a hacer. Porque la forma de pensar esto es pensar, tiene 3 exámenes más, ¿ok? Y en esos 3 exámenes más, si no salió bien en parcial 1, tiene que, tiene que hacer es recuperar los puntos que faltaron en el primer examen en los otros exámenes. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que están 5 puntos por debajo del puntaje necesario para pasar el curso. Entonces, esos 5 puntos tienen que recuperar puntos de porcentaje, tiene que recuperar en el próximo examen. Es decir, si salen en un 43% en este examen, entonces en el próximo examen tiene que sacar un 48, 9, 10, 51, 52%. ¿Ok? Esa es la forma de pensar cómo recuperar el puntaje del examen. Ok, entonces hay varias preguntas sobre revisión de parcial. Esto creo que tenemos que hacer uno por uno. Entonces, por favor, enviarme un correo y podemos como hacer algo para revisar su parcial. ¿Listo? Entonces, enviarme un correo para hacer esto. Ok, entonces hay mucha gente, hay como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, como 13 personas que tienen nota por debajo del mínimo que es 28.8, pero no tan lejos. Entonces hay unos de 24, 25. Esto es mucho más factible recuperar, ¿ok? Es decir, que para el próximo ahora saben cómo es son mis exámenes. El próximo va a ser muy parecido en términos de preguntas abiertas y preguntas escogencia múltiple y la variabilidad que hay. Ustedes saben que el orden es distinto para cada persona. Hay conjuntos de preguntas que son, unas personas reciben uno del conjunto, otras personas reciben otros del conjunto. Entonces,
conociendo todo esto, sabiendo que pongo mucho énfasis en los objetivos, yo estoy seguro en el próximo parcial va a subir la nota. ¿Okay? Preguntas sobre un bono para subir el parcial. Eso es muy complicado. No creo que tenemos 87 estudiantes, es muy difícil hacer talleres y cosas. Yo creo que la gran mayoría de ustedes con un poquito más de esfuerzo van a salir sin problemas, ¿ok? Porque realmente lo hicieron bien. Estos son tiempos difíciles y me parece que lo hicieron bien. Ok, entonces, ¿otras preguntas? Y si no, entonces voy a la presentación de hoy. Ok, entonces si quieren revisar parciales, enviarme un correo, por favor. Listo, entonces vamos a habilitar la retroalimentación. Voy a ver si hacemos esto, ¿ok? Ok, ¿dónde estamos? Ok, entonces, ahora, acuérdense que estamos en el tema de enzimas. El tema de enzimas, puse una numeración ahora como tenemos en el cronograma, eso es tema 6. Acuérdense que tema 5 no hicimos. Yo noto que tengo que eliminar contenido porque me parece que en forma virtual es un poquito más difícil, gasta más tiempo. Yo veo que hay problemas con las diapositivas. Ok, well. Ok. Sorry. Entonces, me gasta más tiempo porque yo creo que en forma virtual es un poquito más difícil. Entonces, ¿qué decidí? Es eliminar la derivación de la ecuación Michaelis-Menten. Ok, voy a ponerlo, voy a ponerlo en la presentación que voy a subir en formato PDF, la presentación de PowerPoint. Esto allá van a ver la derivación, pero no voy a hacerlo en clase porque no tenemos tiempo. Entonces, acuérdense que estamos mirando la cinética de enzimas. En la cinética estamos mirando qué tan bueno, eficiente en catálisis es una enzima. Y resulta, si usted mide la velocidad de catálisis, cuántos moles de productos por tiempo puede hacer, eso es la velocidad en este eje. Y en el otro eje ponemos concentración de sustrato. El comportamiento de la enzima es que se observa una saturación, es decir, que en ese punto alcanzamos la velocidad máxima y esto es cuando todas las moléculas de enzima tienen sus sitios activos ocupados. Y acuérdense que la vez pasada hicimos esto con plegamiento de papel, ¿ok? Entonces la reacción fue plegar un papel en 4 partes y cuando ustedes estaban completamente ocupados, no lograron, aunque tenían muchos papeles enfrente ustedes o muchas servietas, no fue posible subir más que su velocidad máxima cuando todas sus manos fueron ocupados de sustrato, plegándolo al producto, ¿ok? Entonces aquí tenemos una ecuación, al lado derecho tenemos una ecuación que describe describe este comportamiento. Y nota que tenemos velocidad, tenemos concentración de sustrato en 2 lugares al lado derecho, tenemos la velocidad máxima aquí, y tenemos algo que se llama Km. Entonces, no he hablado sobre Km, pero en forma muy sencillo, que es el Km, tiene que ver en el caso más sencillo que con la afinidad que tiene la enzima
por el sustrato. Eso es en el caso más sencillo. Hay una relación directa entre cuánto afinidad tiene la enzima para el sustrato y el valor de Km. En realidad es un poquito más complejo, pero es una buena forma de pensar en qué significa Km. ¿Ok? Experimentalmente, el Km, ¿qué es? El Km es la concentración de sustrato que va a conducir a la mitad de la velocidad máxima. Entonces, eso es la velocidad máxima. Estoy usando la manito para indicar. Eso es la velocidad máxima. Vamos a la mitad de la velocidad máxima. Vamos a la curva y miramos cuánto sustrato necesitamos para alcanzar esta velocidad, la mitad de la velocidad máxima, y eso es el Km. ¿Ok? Entonces, miramos un poquito esta ecuación. Ya, yo sé que eso es muy corrido, qué pena. Ok, pero pueden ver aquí, esto es velocidad. Ugh, terrible. Yo creo que voy a la anterior. Eso fue inesperado. Comparte. Yo pensé que estaba compartiendo pantalla. ¿No pueden ver? Ok. Voy a intentar esto. Dame un segundo. Voy a abrir la presentación y voy a mirar si puede compartir el PowerPoint. Dame un segundo. Ok. Voy a intentar esto. Ah, sí. Ok. Ok. Vamos a hacer esto, ok, y después regresamos a la presentación que están aquí en SQL. Ok. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Nota aquí tenemos la ecuación, ¿sí? Que tuvimos antes. Ahora, vamos a considerar dos casos. El primero es cuando el valor de K, entonces tenemos, acuérdense, un valor, un parámetro que es el Km. El Km tiene que ver con la afinidad que tiene la enzima para el sustrato, en el caso más sencillo. ¿Ok? Esto. Cuando ajustamos la concentración de sustrato exactamente a la concentración del Km, ¿qué va a pasar? Esa ecuación que tenemos en la caja en la parte superior, si tenemos aquí Km es igual a la concentración de sustrato que estamos usando, ¿qué va a pasar con la velocidad? Si estamos exactamente en esta concentración igual a Km, entonces en la ecuación tenemos 2S aquí en el denominador y podemos cancelar S y llegamos a la conclusión que la velocidad que podemos medir es la mitad de la velocidad máxima. ¿Listo? Entonces, básicamente, con esta ecuación podemos, saber o calcular qué son los valores de los parámetros Km y Vmax, ¿ok? Y sabemos si en la solución que tenemos con la enzima, donde estamos midiendo en la cubeta la concentración de producto que la enzima está haciendo por tiempo, entonces podemos
saber si ponemos la concentración de sustrato que es igual al Km que hemos calculado, entonces vamos a tener una velocidad que es la mitad de la velocidad máxima, que básicamente es la definición de Km. ¿Ok? Entonces miramos el otro caso, el caso cuando tenemos la enzima en la cubeta, ¿sí? Ponemos la enzima en la cubeta y ponemos una cantidad de sustrato enorme, mucho más grande que el Km, ¿ok? Entonces, en este caso, miramos qué pasa con la ecuación de la velocidad. Miramos si, en este caso aquí, si esta concentración de sustrato es muy por encima del Km, podemos ignorar Km, ¿sí? Entonces, la ecuación se vuelve de esta forma porque el Km es tan pequeño comparado con concentración de sustrato que estamos colocando en la cubeta que podemos ignorar Km, ¿sí? Entonces, tenemos esta ecuación, podemos cancelar las concentraciones de sustrato y tenemos la velocidad va a ser igual a la velocidad máxima, ¿ok? Bueno, voy otra vez a la... Ok, vamos a la... Ok, entonces, la concentración de sustrato... Ok, listo. Deja ver. Voy aquí abajo. Ok. Ok, ahora, un Vmax es un constante de verdad en esa gráfica. ¿Cuántos piensan que sí? Levantan la mano. El Km voy a decir de una, el Km sí es un constante. Y tuvimos, creo, un quiz sobre qué pasa si duplicamos la concentración de enzima. Sí, ¿qué pasa si duplicamos la concentración de enzima con el Vmax? ¿Qué pasa si aumenta, duplica? Sí. Ok, entonces la forma de pensar en esto es pensar en el experimento de doblar papel. Si ponemos al lado suyo otro estudiante doblando papel, entonces vamos a duplicar la velocidad en lo cual está haciendo producto. ¿Por qué? Porque hay dos sitios activos, ¿sí? Entonces, el Vmax no es realmente un constante porque depende en concentración de enzima. Entonces, en la literatura, un Vmax reportada siempre viene con una concentración de enzima. Ahora, podemos convertir el Vmax a un constante si queremos. Podemos normalizar con la concentración de enzima total. Okay, entonces, esto no hemos visto mucho. Aquí este figura. Esto es la enzima más el sustrato. Van a formar un complejo enzima-sustrato, ¿sí? Y finalmente vamos a producir producto y liberar producto. Aquí tenemos la enzima libre otra vez. Y cada flecha está asociado con un constante de velocidad que tiene que ver con la velocidad de la reacción. Y si quieren saber más sobre esto, revisan los diapositivas que van a encontrar en el PDF de la presentación, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos asumiendo aquí? Es que no vamos a, de una vez tenemos producto, no vamos a hacer la reacción en reversa, ¿ok? Eso es una asunción que estamos haciendo en esta figura, ¿ok? Entonces tenemos una velocidad
en adelante para formación del complejo y una velocidad en reversa si el complejo se separa otra vez en sustrato y enzima libre, ¿ok? Pero si queremos saber cuál es la velocidad de la reacción, depende cuánto enzima tenemos en complejo y cuál es el valor de este constante, K2. Entonces, la velocidad de la reacción es igual a el constante de velocidad que tenemos aquí, K2, y la concentración que tenemos del complejo, ES. ¿Ok? Entonces, la velocidad es igual a constante K2 multiplicado por concentración del complejo. Y la velocidad máxima que tenemos es la concentración total de enzima, todo en forma de ES. ¿Cómo se llama esta condición? Cuando toda la enzima es en forma de ES, ¿cómo se llama esta condición? Saturación, muy bien. Sí, entonces si toda la enzima es en forma de ES, entonces tenemos la condición de saturación y tenemos la velocidad máxima. ¿Ok? Entonces, para convertir la velocidad máxima a un constante, la única cosa que tenemos que hacer es dividir el valor de velocidad máxima con la concentración de enzima total. Y eso se llama un constante nuevo que es K-catálisis, K-cat, y eso se llama turnover number, el número de recambio. ¿Ok? Ok, entonces hay una forma de convertir la velocidad máxima que no es un constante, depende del número de enzimas. La forma de convertirlo a un constante es normalizar con concentración de enzima. Y este cálculo produce un parámetro que sí es un constante, que se llama K minúsculo, cat, K-cat, y se llama el número de recambio. ¿Ok? Ok. ¿Todo bien? ¿Entienden esto? Hello, hello. ¿Sí? Muy bien. Ok. Voy a asumir que todos entienden. Ok. Entonces vamos a hablar un poquito sobre KM y ponen cuidado porque ahora viene quiz y el quiz es un poquito difícil. Ok. Entonces, aquí tenemos la curva de saturación otra vez. Tenemos un Vmax. Tenemos la velocidad inicial, que es concentración por minuto. Tenemos concentración de sustrato y tenemos este Km, que en el caso más sencillo tiene que ver con afinidad que tiene la enzima para el sustrato. Es decir, cuando tenemos, y de ahora en adelante solamente vamos a hablar sobre este caso más sencillo, cuando el Km es exactamente proporcional a la afinidad que tiene la enzima para el sustrato. Entonces, una posibilidad es si tenemos todos entienden el concepto de afinidad. ¿Alguien quiere un poquito más explicación o estamos bien? ¿Todos están bien con el concepto de afinidad? Explicación. Ok, entonces vamos a explicar un poquito. Entonces, si tenemos una enzima con mucha afinidad para su sustrato, entonces eso implica que la concentración de sustrato que necesitamos para alcanzar a la mitad de la velocidad máxima es muy pequeño. Necesitamos muy poco sustrato para llegar a la mitad de la velocidad máxima. Es decir, tenemos la enzima en solución, colocamos un poquito de sustrato y esta enzima tiene mucha afinidad para el sustrato y ya coge el sustrato y empieza a manipularlo. ¿Ok?
produciendo producto. ¿Ok? En contrario, entonces, un valor pequeño, una concentración pequeño para KM implica alta afinidad. Con una concentración muy pequeña de sustrato, la enzima está trabajando mucho, ¿ok? La mitad de la velocidad máxima. Ok, ¿qué pasa en el otro extremo? Si tenemos una enzima que tiene baja afinidad, implica necesitamos colocar una cantidad enorme de sustrato para que la enzima empiece a funcionar, ¿ok? Entonces, una forma de pensarlo un poquito es si tenemos una enzima con una afinidad baja, implica necesitamos mucho sustrato para colocar, para que tenemos que colocar mucho sustrato para que la enzima por fin empiece a funcionar. ¿Ok? Entonces, la forma que pienso yo, que tenemos la enzima y la enzima tiene un bolsillo con el sitio activo y los sustratos tienen que llegar y entrar en ese sitio activo. Si tiene muy baja afinidad, necesitamos mucho sustrato y un poquito de eso va a entrar en el bolsillo, es decir, que necesitamos mucha presión de sustrato, mucha concentración de sustrato para que un poquito pueda entrar. Esta enzima no tiene mucha afinidad para el sustrato. ¿Me entienden? Porque ahorita viene un quiz. ¿Esto ayuda un poquito? Ok, listo. Vamos al próximo. El próximo es... Ups. Ok, entonces ponen cuidado porque ahorita viene el quiz. Ok, entonces, cuando usted toma alcohol, ¿qué pasa en su sangre? En su sangre tiene una enzima que se llama alcohol dehydrogenase, que va a convertir el etanol en la cerveza, el vino o que sea. Va a convertir este etanol a acetaldehyde. Veo que mis flechas están corridas. Esta flecha debe ser aquí y esta flecha debe ser aquí. Ok, entonces la enzima que hace esto se llama alcohol dehydrogenase, produce acetaldehyde de etanol y resulta que acetaldehyde es un poquito tóxico. Es decir, que la razón por qué una persona que se siente borracho después de tomar 7 cervezas es porque está acumulado en su sangre acetaldehyde. Y eso es tóxico y los síntomas de esa toxicidad es que se siente borracho. Ahora, en la sangre también tiene otra enzima que se llama aldehyde dehydrogenase, que toma este acetaldehyde y va a convertirlo a algo que no es tóxico, acetato. Y el acetato podemos eliminar. ¿Ok? Ok, entonces todo claro en este momento. Tenemos dos enzimas relevantes. Etanol se convierte a algo tóxico por alcohol dehydrogenase. Hay otra enzima que va a tomar este compuesto tóxico en rojo aquí y se llama aldehyde dehydrogenase. Y esto va a convertir este compuesto tóxico en su sangre a algo que no es tóxico. ¿Todo bien? Ok, voy a asumir todo bien. Ok, entonces resulta que la mayoría de poblaciones tienen dos tipos de este enzima aldehyde dehydrogenase, el AD, ¿ok? Dos tipos. Uno de estos enzimas de aldehyde dehydrogenase tiene un KM bajito, es decir, tiene alta afinidad. Y la otra enzima, aldehyde dehydrogenase, tiene una afinidad bajito, es decir, el KM es muy alto. ¿Listo? Entonces tenemos dos isocimas. La gran mayoría de personas tiene dos isocimas de aldehyde dehydrogenase, uno que tiene baja afinidad, perdón, un KM alto, y uno tiene alta afinidad, es decir, KM bajito. ¿Listo? ¿Todos entienden esto? Entonces, por favor, van a su quiz.
Ok, el quiz está puesto. Por favor, ¿cuánto tiempo vamos a dar? Vamos a dar 10 minutos. Tratan de alcanzar a hacerlo en 10 minutos. De pronto tenemos que poner más tiempo. En este momento vamos a poner 10 minutos. ¿Ok? Es decir, 12, 12, 10 12 y 20, vamos a decir. ¿Listo? ¿Y hay una pregunta, Nicolás? Ah, ok. Sí, es que estaba un poquito lento poniendo el quiz.
Ok, alguien me preguntó sobre si tenían que explicar. Es mejor explicar si pueden, ¿ok? Porque ¿qué va a pasar si están equivocados y no hay explicación? No hay forma de dar puntos parciales. Si me da una explicación y un parte de la explicación es correcto, entonces sí puedo asignar puntos para este parte que es correcto. Entonces siempre es mejor explicar. Eso aplica no solamente para quizzes, pero también para exámenes. Oh, alguien quiere la diapositiva antes. Sorry, no lo vi. Ok.
¿Cómo van? Ok, muy bien, van bien. Faltan 2 grupos para responder. El grupo de Mateos y el grupo de Moreno. ¿Están cerquitas? Ok, falta un grupo más de Mateos. Jenny, ¿cómo van? Ok, entonces, porque de vez en cuando hay un tiempo entre cuando veo los resultados y cuando someten. Ok. Entonces ya sometieron. Ok, entonces todos terminaron. Muy bien. Ok. Entonces hacemos una explicación de esto. Entonces la pregunta fue, después de consumir 6 botellas de cerveza, ¿qué persona va a tener más intoxicación? ¿La persona que tiene solamente la enzima de alta KM o la persona que tiene las dos? Entonces, ¿cuántos dijeron la persona que solamente tiene la única enzima con KM alta? ¿Cuántos contestaron esto? Que va a ser más afectado. Ok, varias personas. Ok, súper. Ok, entonces vamos a mirar eso un poquito. Ok, y existen poblaciones de acuerdo con esto. Por ejemplo, hay unas poblaciones asiáticas que únicamente tiene esta enzima. Entonces son mucho más susceptibles al alcohol. Ahora, ¿qué va a pasar? Tenemos las dos personas, uno que tiene las dos enzimas, y uno que tiene solamente esta enzima número 2 de baja afinidad. Entonces, esta persona de baja afinidad tiene que acumular en su sangre un nivel de acetaldehyde muy alto antes que empiece a funcionar su enzima, ¿sí? Entonces, la otra persona, cuando aparece un poquito de acetaldehyde en su sistema, su enzima de alta afinidad va a empezar a trabajar y degradar ese acetaldehyde tóxico a acetato. ¿Okay? Mientras la otra persona tiene que acumular una concentración muy alta de acetaldehyde en la sangre antes que la enzima empiece a funcionar. Entonces, esa persona como resultado de la enzima de baja afinidad va a tener en su sangre concentraciones muy altas de acetaldehyde. Entonces se va a sentir mucho más borracho o va a quedarse mucho más borracho que la otra persona. ¿Claro? ¿Entienden? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ahora espero que tiene un poquito más como entienden un poquito más qué significa KM alto y KM bajo. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a regresar a esta curva de saturación. Entonces aquí tenemos la curva de saturación. Y se nota una cosa sobre esta curva. ¿Qué va a pasar? Es que vamos a llegar al Vmax en forma asintótica. Y cuando está en el laboratorio, tomando datos, no tenemos una línea muy lindo, sino vamos a tener muchos puntos alrededor de esta línea. ¿Okay? Entonces, no siempre va a ser obvio qué es el Vmax. Si ya han
llegado al Vmax, ¿ok? Porque estamos acercando al Vmax en forma asintótica. Entonces, porque no sabemos exactamente qué es Vmax, tampoco podemos calcular qué es la mitad de Vmax, y por eso vamos a posiblemente tener errores en Km. Y por eso hay otra forma de mostrar la información. Y déjeme cerrar la puerta porque tengo interferencia de la casa. Ok, entonces, en esta gráfica, ¿qué vamos a hacer? Es la información igual, pero vamos a graficar 1 sobre la velocidad en este eje Y y 1 sobre sustrato, concentración de sustrato en este eje. Es decir, cuando hacemos esto, vamos a tener la forma como parece la gráfica, es una línea. Y en esta línea, los interceptos son muy importantes porque este intercepto en el eje Y es 1 sobre Vmax y este intercepto en el eje X es menos 1 sobre Km. Ahora, con esta forma de presentar la información, no hay duda cuál es el Vmax. Podemos tomar este intercepto y convertirlo a Vmax, y podemos tomar este intercepto y convertirlo a Km. Entonces, muchas veces en vez de mostrar una gráfica de saturación, la gente usa esta gráfica que se llama Lineweaver-Burke, o una gráfica de recíprocos dobles. ¿Okay? La única complicación aquí es que tenemos que pensar con ejes inversos, que son un poquito complicados. ¿Okay? Entonces, que quiero que miran esta gráfica aquí y la pregunta, y no vamos a hacer un quiz en Sócrates, pero en vez de eso, por favor, cada persona mira esto y piensan 2 minutos y me dicen cuál es la respuesta. ¿Cómo van? Que quiero saber es cuál es el Km de esta enzima. Tenemos el valor de los dos interceptos. ¿Cuál intercepto tenemos que usar? ¿Este o este? El X. Tenemos que usar esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este intercepto? Tenemos que poner 1 sobre este intercepto y multiplicar por menos 1. ¿Listo? Ok, entonces, una cosa, una pista es, únicamente sabiendo las unidades aplicables, podemos contestar o eliminar varias opciones. Entonces, ¿cuáles son las unidades de velocidad? ¿Cuáles son las unidades de velocidad para este enzima? Entonces, cuidado, es molar por minuto, concentración por tiempo. En este eje tenemos 1 sobre velocidad, entonces es 1 sobre las unidades de velocidad. Entonces, mirando aquí, podemos ver que esta unidad es velocidad, concentración por tiempo. Esto es el inverso de estas unidades. ¿Listo? Entonces, sabemos que un Km no va a tener unidades de velocidad. Podemos excluir D y E. ¿Listo? ¿Cuáles son las unidades de Km? Concentración molar. Entonces,
aquí tenemos 1, entonces aquí tenemos el inverso, es decir, que la unidad de este eje es 1 sobre molar, molar menos 1, ¿sí? Entonces, si estamos hablando sobre un km, tenemos que hablar sobre concentración. Entonces, los únicos que tienen las unidades apropiados son P y C, porque tiene concentraciones de molaridad. Entonces, si miramos aquí, tenemos que tomar el inverso de esto, es decir, y multiplicar por menos 1. Entonces, el valor del km es 1 sobre 2 molar, que es 0.5 molar. ¿Listo? Entonces, C es la respuesta correcta. Entonces, la cosa que es un poquito complicado es, aunque es una muy buena gráfica, muy claro que puede ser KM y que puede ser Vmax, tenemos que hacer el cálculo y tenemos que pensar en forma inversa para mirar eso. ¿Listos? Ok, entonces en el próximo parcial seguramente van a tener algo de este estilo, ¿ok? Ahora, ¿qué quiero empezar en los últimos 15 minutos, 14 minutos, quiero hablar un poquito sobre inhibición. ¿Listo? Entonces, ¿qué es inhibición? Inhibición de enzimas es, es el estudio de compuestos o proteínas que causan un cambio en la velocidad de una enzima. ¿Okay? Y estas moléculas que pueden ser pequeños o inclusive pueden ser otras proteínas se llaman inhibidores. ¿Y por qué son importantes? Porque la gran mayoría de drogas que estamos usando son inhibidores. ¿Okay? Entonces, si usted tomó una aspirina hoy porque tenía dolor o tenía fiebre, entonces, ¿qué pasa con esta aspirina? Esta aspirina está causando que es un inhibidor de una enzima en particular, que es la enzima cyclooxygenase, esta enzima, porque cyclooxygenase es una enzima que va a producir prostaglandins, que es un lípido que es responsable, algunos de esos son responsables para fiebre y dolor. ¿Okay? Entonces, tomando una aspirina está causando inhibición de cyclooxygenase, no va a producir tanto prostaglandins, entonces su dolor y su fiebre va a bajar. ¿Listo? Ahora, si estamos hablando sobre inhibidores, hay dos tipos, los que son irreversibles y los que son reversibles. Los irreversibles hacen un daño permanente a la enzima. Usted quita la droga o el inhibidor, la enzima sigue dañado. Los que son reversibles implica cuando usted quita el inhibidor, la enzima regresa a la normalidad. ¿Okay? Entonces, vamos a considerar estos dos por separado. Primero, los irreversibles. Entonces, el ejemplo que tengo yo, en este momento vamos a hacerlo muy rápido, es una droga para tratamiento de una enfermedad causada por tripanosomas, que son parásitos. ¿Okay? Y aquí tenemos una micrografía de sangre de un paciente que tiene muchos parásitos. ¿Okay? Esos son los parásitos que son como esos gusanos aquí. Y el problema con las vacunas es que no funcionan muy bien porque el parásito es capaz de cambiar las proteínas en su superficie de tal forma que aunque usted toma uno de esos proteínas de la superficie para producir la vacuna, entonces posiblemente
cuando después de quedarse infectado va a tener una población que va a convertir sus proteínas de la superficie, entonces la vacuna no va a funcionar. Entonces, vacunas no son buenos, pero tenemos una enzima blanco que podemos afectar el parásito. Y este enzima que vamos a tratar de inhibir en forma irreversible es uno que se llama ornithine decarboxylase. Es necesario para producir moléculas catiónicas con carga positivo que el parásito necesita para empacar su DNA. Ahora, nosotros, humanos, también tenemos esta enzima, ¿ok? Pero hay una diferencia en cómo el enzima, los niveles no los niveles, pero cuánto dura una molécula de esas enzimas en humanos comparado con parásitos, ¿ok? Listo, entonces resulta que tenemos difluoromethylornithine, esto es un inhibidor maravilloso, funciona muy bien para esta enzima, ornithine decarboxylase, y causa daño irreparable a la enzima. La razón por qué podemos usarlo, aunque nosotros también tenemos uno de sus enzimas, es que el parásito tiene un recambio muy lento de la enzima, ¿okay? Mientras humanos tienen un recambio rápido. ¿Qué significa esto? Ok, entonces usted va a Carulla para comprar manzanas. En Carulla, llega a Carulla y hay muchas manzanas allá, cantidad enorme de manzanas, y va a comprar 10 manzanas y sale con sus manzanas. Regresa el mismo día, pero por la tarde. Y cuando regresa, hay el mismo número de manzanas, pero ninguno de las manzanas de la mañana todavía está. ¿Por qué? Porque gente compra manzanas y Carulla reemplaza manzanas. Es un recambio rápido. Las manzanas rotan muy rápido. ¿Por qué? Porque gente compra y Carulla reemplaza. Ahora, si nosotros dañamos una enzima con un recambio rápido, ¿qué implica? Posiblemente tenemos unos enzimas dañadas, pero estamos reemplazándolo tan rápido que no importa, porque los dañados se sacan y los tenemos nuevos. En cambio, si tenemos recambio lento, como el parásito, entonces usted va a la tienda de la esquina para comprar manzanas y hay unos manzanas allá, compra 3 manzanas, regresa por la tarde y los mismos manzanas están allá. Es decir, que no hay mucha gente comprando manzanas y no hay reemplazo de las manzanas porque no hay mucho uso de las manzanas, no hay mucha compra de manzanas. Una pregunta muy interesante, ¿el parásito no puede usar las enzimas del hospedador del humano? No, generalmente no ocurre porque para hacer esto tiene que importar la enzima a su citoplasma, ¿ok? Y eso no es una cosa fácil, ni hay proteínas transportadores para esto. La otra pregunta relacionada, ¿no puede usar uno de los productos? Esas son cosas muy sofisticadas, entonces no vamos a hablar sobre esto más, pero es una pregunta muy buena, ¿listo? Pero el hecho es que eso es porque podemos usar este droga, porque el parásito tiene recambio lento. Ok, vamos a hablar sobre reversible y de pronto empezamos inhibición competitivo y después vamos a parar para que van a su próxima clase. Ahora, hay 3 tipos de inhibición reversible. Uno se llama competitivo, que es más o menos entendible, la palabra del nombre corresponde al comportamiento del inhibidor. Y hay 2 otros que sencillamente no son competitivos. ¿Okay?
Uno se llama uncompetitive y el otro non-competitive. Y son dos distintos tipos que sencillamente no son competitivos. ¿Qué vamos a hacer? Es pensar cómo el parámetro cinética, ¿cuáles son los parámetros cinéticas? Hubo una función de purgantes, una pregunta sobre purgantes que no tengo tiempo para contestar. ¿Qué son los parámetros cinéticas que acabamos de discutir? Uno es Vmax, el otro es el... ¿Cuál es el otro? KM. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a mirar cómo cada uno de esos tres clases de inhibición reversible, inhibidores reversibles, afectan el comportamiento de la enzima. ¿Qué ocurre con la curva de doble recíprocos? ¿Ok? Entonces, eso es mi primera figura. ¿Ok? Aquí tenemos la enzima. Esa es esta cajita. Y esta enzima tiene un sitio activo, que es este bolsillo cuadrado aquí. El sustrato puede meterse en el bolsillo. Aquí tenemos el sustrato. Y si no hay inhibidor, ¿qué va a pasar? Vamos a producir producto. ¿Ok? ¿Qué va a hacer el inhibidor? Va a competir para este sitio en la enzima y va a meterse allá, en este cuadrado negro, ¿ok? Formando un complejo EI en vez de el complejo ES, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con el comportamiento de esta enzima? ¿Usted piensa que vamos a afectar la velocidad máxima de esta enzima? ¿Cuántos piensan que sí? ¿Qué va a pasar con la velocidad máxima? ¿Alguien piensa que va a ser afectada? Ok, vamos a analizar bien. El primero instinto es decir que va a reducir, pero pensamos bien. Miramos esta gráfica. ¿Qué pasa si ponemos la enzima en la solución con una molécula de sustrato y una molécula de inhibidor? Entonces, obviamente, la velocidad va a ser afectada. ¿Qué pasa si ponemos 10 moléculas de sustrato y una molécula de inhibidor y medimos velocidad? De pronto podemos medir como una disminución pequeña en la velocidad. Ahora, ¿qué va a pasar si colocamos 1000 moléculas de sustrato contra solamente uno de inhibidor? ¿Qué va a pasar? Casi no vamos a notar la presencia del inhibidor en el comportamiento de la enzima. Es decir, si ponemos suficiente sustrato, podemos como eliminar el efecto del inhibidor. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Sí? Ok. Entonces, en este caso, la velocidad máxima no se afecta porque si ponemos suficiente sustrato, entonces la velocidad, la enzima básicamente no puede ver el inhibidor porque hay tantas moléculas de sustrato. Ahora, ¿qué pasa con el Km? ¿Qué pasa con el Km? ¿Va a quedarse igual? El Km aparente en presencia del inhibidor. Ahora tiene que pensar, mucha gente está diciendo baja, pero piensa de esa forma. Tenemos que poner más sustrato para llegar a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque tenemos este inhibidor que se puede meter. Entonces, el Km va a aumentar. Va a aparecer como la enzima tiene menos afinidad para el sustrato. ¿Por qué? Porque tenemos que poner más sustrato para llegar a la misma velocidad. Entonces, aplicando a esta gráfica, eso es el patrón que tenemos. Acuérdese que este intercepto es relacionado con Vmax, es 1 sobre Vmax.
este punto queda igual y este intercepto es relacionado con Km, es menos 1 sobre Km. Esta línea es sin inhibidor. Estas otras líneas son aumentando concentración de inhibidor en la solución. ¿Y qué va a pasar? Es el Vmax no cambia, eso intercepto no cambia, pero el Km va a aumentar. Si el Km aumenta, el intercepto, que es 1 menos 1 sobre Km, ¿qué va a pasar? Va a disminuir, porque estamos hablando del inverso, ¿ok? Entonces, eso es el patrón, el Km va a, el intercepto va a quedarse más pequeño porque el valor del Km aumenta, ¿ok? Entonces, voy a terminar aquí, solamente de pronto usted piensa que eso no es importante, pero sí es relevante. Por ejemplo, siempre hay intoxicación por metanol y esto podemos tratar la condición de intoxicación porque, voy a explicar la próxima vez, pero porque podemos tratar la persona con etanol que puede competir con el metanol, ¿ok? Y eso es el tratamiento para intoxicación por metanol. En la presencia del inhibidor, el Km parece aumentar. El parámetro de Km para la enzima va a aumentar. ¿Listo? Es un Km aparente. Listo, entonces nos vemos la próxima vez porque estoy 1 minuto sobre tiempo. Chao. Entonces, cualquier cosa sobre el examen, comunicarse con correo. Vale, ¿puedo hacer una pregunta? Oh. Estoy aquí otros 5 minutos si tienen dudas o preguntas, ¿ok? Entonces, que me quedo aquí si tiene dudas. Yo tengo una duda. ¿Ahí me escuchas? ¿Para qué para una duda? ¿Bárbara?